En este video vamos a tratar un tema avanzado que es la instalación de la distribución de PMB que estamos ofreciendo en el sistema operativo Linux Ubuntu. Elegimos Ubuntu como ejemplo para mostrar una instalación de la distribución. Primero porque es el sistema operativo que se les va a ofrecer a las bibliotecas ganadoras del concurso junto con las máquinas que se les están entregando. Y además porque es un sistema operativo de distribución gratuita, es decir, se puede utilizar sin costo y en general cubre el paquete, digamos, del sistema operativo. Tiene un conjunto de programas informáticos que son suficientes para el trabajo cotidiano en una biblioteca. Incluso existen versiones de Ubuntu más ligeras. Existe una versión que se llama Lubuntu, que se puede instalar en máquinas con poca cantidad de memoria y poca capacidad de procesamiento, máquinas en las cuales ya no se puede instalar, por ejemplo, versiones de Windows como Windows 7 o Windows 2008. Una instalación sobre el Ubuntu sería exactamente igual que la instalación que vamos a mostrar. Para iniciar la instalación vamos a instalar un programa que es el gestor de paquetes Synaptic. Este programa nos va a permitir instalar los elementos necesarios para montar el PMB. Noten que para hacer instalaciones en Ubuntu es necesario tener una cuenta con privilegios de administrador. Las etapas que vamos a recorrer para esta instalación van a ser instalar el servidor web de manera local. El servidor web que vamos a utilizar es Apache. Instalar el lenguaje de programación que utiliza PMB, que se llama PHP. En nuestro caso vamos a instalar la versión 5 de PHP. Vamos a tener que instalar el manejador de base de datos que utiliza PMB, que es MySQL. Y finalmente vamos a ver un tema avanzado, digamos, de la instalación, que no es necesario estrictamente para que PMB funcione, pero que nos va a servir para conectarnos con catálogos de otras bibliotecas, que es la instalación del cliente Z3950. Vamos a ponerlo como opcional. En realidad esta última etapa, la instalación del Z3950, va a ser la que va a requerir o la que tiene mayor cantidad de dificultades desde el punto de vista técnico. Las etapas anteriores son relativamente sencillas. Ya tenemos instalado el gestor de paquetes Synaptic, así que vamos al menú de arriba, elegimos gestor de paquetes Synaptic, nos va a pedir la contraseña de administrador. Y vamos a iniciar la instalación. Primero vamos a instalar el servidor web Apache. Elegimos en filtro, digitamos Apache 2 y marcamos Apache 2. Una vez marcado, damos clic en aplicar. Va a descargar los paquetes de instalación de Apache, que como decíamos es el servidor web que necesitamos para correr PMB de manera local.
y Ubuntu nos dice que se han realizado los cambios. Para comprobar que Apache esté funcionando correctamente en forma local, vamos al navegador web y en la barra de direcciones escribimos la palabra localhost. Si todo funciona correctamente, nos va a aparecer este mensaje que indica que Apache ha sido instalado en la máquina. Con eso cumplimos con el primer paso. Ahora vamos a instalar PHP 5. Para eso, otra vez estando en el gestor de paquetes Synaptic, buscamos PHP 5. Cliqueamos sobre PHP 5 y luego con botón derecho elegimos la opción marcar para instalar. Damos marcar y damos aplicar. Terminó la descarga de PHP 5. Ahora vamos a pasar a la descarga de MySQL. Para eso, en el cuadro de filtro, digitamos MySQL y marcamos la opción MySQL Server, luego botón derecho, marcar para instalar, marcar, y también tenemos que elegir la opción PHP 5 MySQL. Este paquete nos va a permitir la conexión entre el lenguaje de programación y el manejador de la base de datos. Una vez elegido MySQL Server y PHP 5 MySQL, damos aplicar. Ya fue descargado MySQL Server y ahora lo que nos está pidiendo el sistema operativo es que ingresemos una contraseña para el manejador de base de datos. Es importante recordar la contraseña porque la vamos a tener que ingresar luego en nuestro PMB para que PMB se pueda conectar con la base de datos. Para el caso nuestro, voy a ingresar la contraseña y vamos a dar adelante. Nos va a pedir de nuevo la contraseña y va a comenzar la instalación de MySQL. Bien, se completó la instalación de MySQL. Cerramos. Y ahora podríamos instalar, por una cuestión simplemente de comodidad, no es indispensable, pero vamos a hacerlo, una interfaz gráfica para manejar el MySQL. En nuestro caso vamos a utilizar MySQL Workbench. Este es un programa con interfaz gráfica que nos va a permitir conectarnos al manejador de base de datos y ver las bases de datos y las tablas que estemos utilizando en la máquina. Ya descargamos Workbench. Ahora vamos a proceder a crear la base de datos y el usuario de acceso interno de la aplicación PMB a la base de datos. Para eso elegimos Workbench.
se va a abrir esta ventana, damos clic en el icono de más y vamos a establecer una conexión con la base de datos. Le vamos a llamar local, podría tener cualquier nombre y damos OK. Hacemos doble clic, nos va a pedir el password del usuario root, que es el password que ingresamos durante la instalación, y se nos va a abrir la aplicación. En esta ventana central, o bien haciendo clic en el icono de más a la izquierda que dice SQL, abrimos un editor de comandos e ingresamos el comando create database pmb. Para ejecutar el comando hacemos clic sobre el botón que tiene un rayo. Si la operación es realizada con éxito, vamos a ver que se despliega en la parte inferior de la ventana una fila con un icono que tiene un tic de color verde. Podemos ver que la base fue creada. Si nos paramos en el cuadro de la izquierda, apretamos botón derecho y damos Refresh All. Con esto vemos que se crea una base de datos PMB que por ahora está vacía. El siguiente paso va a ser crear el usuario de conexión interna de PMB con la base de datos. Para eso escribimos el comando grant all privileges on pmb.asterisco to. Aquí vamos a ingresar el nombre del usuario entre comillas simples o dobles. Vamos a agregar un signo de arroba y luego vamos a escribir la palabra localhost y luego identified by y el password que le asignemos al usuario. Como estamos haciendo una instalación de prueba, estamos usando un usuario que se llama PMB y un password PMB, que son tanto nombres de usuarios como password poco seguros. Si realmente van a hacer una instalación para lo que se llama un entorno de producción, es decir, si van a trabajar realmente con la aplicación, les aconsejamos que el usuario y el password sean más complejos, es decir, tengan mayor cantidad de letras y además tengan una combinación en el nombre y en el password de letras y números. Luego de digitar este comando, hacemos clic sobre el botón que tiene el rayo. Se ejecutó con éxito el comando porque nos aparece en la parte inferior de la ventana la línea con el tic verde. Ahora, para continuar la instalación de PMB, vamos a instalar otro paquete más que se llama, vamos a ir al gestor de paquetes Synaptic. Vamos a abrirlo ingresando la contraseña del administrador y vamos a instalar un paquete que se llama gksu, que lo que nos va a permitir es abrir aplicaciones gráficas de Ubuntu con privilegios de administrador, ya que vamos a tener que escribir a partir de ahora carpetas protegidas y a su vez modificar algunos archivos protegidos, para lo cual necesitamos privilegios de administrador. Marcamos gksu, damos aplicar y aplicar de vuelta. El siguiente paso va a ser copiar los archivos de la distribución de PMB que nos habíamos bajado de internet a la llamada carpeta root del servidor web Apache, que como recordamos es la carpeta /var/www/html. Para eso vamos a abrir una terminal y vamos a abrir el explorador de archivos de Ubuntu con privilegios de administrador. Para eso escribimos gksu nautilus. Nos va a pedir la contraseña del administrador. No tenemos por qué hacerle caso a ese mensaje.
Y ahora vamos a ir a equipo, home, usuario, descargas, que es donde tenemos nuestro archivo zip con la distribución. Podemos apretar la tecla F3. Bueno, parece que en esta distribución no está funcionando, pero en otras distribuciones si apretamos F3 se partiría la pantalla del navegador de archivos y podríamos ver simultáneamente dos carpetas. En este caso no lo podemos hacer. Vamos a abrir el zip con la distribución y ahora nos vamos a dirigir a equipo, carpeta var, carpeta www, carpeta html. Y vamos a arrastrar los contenidos de la distribución de PMB hacia ahí. Una vez hecho esto, nos paramos sobre la carpeta PMB, apretamos botón derecho propiedades y vamos a confirmar que existan permisos de acceso a la aplicación. Es decir, que le podamos entrar a los contenidos de esa carpeta, que son nuestra aplicación PMB, desde el navegador web. Para eso, estas dos últimas cuadros de selección de privilegios tienen que estar marcados como acceder a archivos. Todo parece correcto, así que damos aquí cerrar. El siguiente paso va a ser modificar un par de archivos que son los que tienen la configuración de la conexión de PMB con la base de datos. Para eso vamos a ir en una primera instancia dentro de la carpeta PMB a la carpeta includes, y dentro de la carpeta includes vamos a buscar el archivo dbparam.inc, que es el archivo que debemos editar. Hacemos doble clic. Recuerden que estamos en un navegador web que tiene el navegador de archivos, que estamos utilizando está con privilegio de administrador, lo cual nos va a permitir editar estos archivos. Si no estamos utilizando privilegio de administrador para movernos por el árbol de archivos, lo que nos va a pasar es que no nos va a dejar guardar las modificaciones que hagamos sobre este archivo. Así que eso es importante. Una vez que abrimos el archivo dbparam.inc php, debemos dirigirnos a la lista, a la línea donde dice case PMB y chequear que el nombre del servidor, o sea el parámetro SQL Server, corresponda con esta parte del nombre del usuario que hemos creado. En ambos casos es localhost. Que el siguiente elemento coincida con el nombre del usuario, que es PMB. En ambos casos, que el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar sea PMB, lo cual es correcto, la base de datos se llama PMB, y finalmente que el password, que es PMB, coincida con el password que hemos creado. Si alguno de estos datos cambiara, es decir, si el nombre de la base de datos o el usuario o el password no coinciden con estos que acabamos de ingresar, son otros, sería cuestión de cambiarlos aquí, en esta parte donde dice case PMB. Está todo bien, así que cerramos aquí este archivo y con eso quedaría configurada la conexión para el módulo de bibliotecario. El siguiente paso es chequear que la conexión sea correcta en el módulo del OPAC. Para eso vamos a PMB, OPAC CSS, includes, y aquí buscamos un archivo que tiene un nombre similar, se llama opacdbparam.inc. Lo volvemos a editar. Recuerden que estamos en el navegador Nautilus con privilegio de administrador. Lo abrimos y vamos a la línea donde dice case PMB y volvemos a chequear que el nombre del servidor sea el correcto. El nombre del servidor se corresponde con este elemento que va después del arroba en el usuario, y que para una instalación local siempre va a ser localhost. El nombre del usuario
el password del usuario y el nombre de la base coincidan. Aquí está bien, así que ya deberíamos poder ingresar a nuestro PMB en instalación local. Para eso vamos al navegador web y escribimos localhost /PMB. Y como ven, ya nos conectamos a PMB. La base de datos está vacía, tiene 0 registros. Para loguearnos, digitamos admin, nos vamos a loguear como administradores. Ingresamos admin. Perdón, hay algo que no hicimos todavía. Por eso es que no nos estamos pudiendo loguear. Si bien creamos la base de datos está vacía, ¿sí? Es decir, no hay ninguna tabla y por tanto no hay tablas de administradores. Y ni está la configuración ni está la estructura de datos pronta para empezar a trabajar. Entonces la siguiente etapa que habíamos omitido va a ser cargar la base de datos. Para eso vamos otra vez a nuestra distribución de PMB, al zip. Y ahora no necesito estar en el navegador de archivos con privilegios de administrador. Simplemente con el usuario normal abrimos el archivo zip y vamos a extraer este archivo que se llama pmbase.sql. Este archivo contiene tanto la estructura como los datos de parametrización de la distribución de PMB que estamos ofreciendo. Una vez que lo extraímos, recuerden que esto está en la carpeta home usuario descargas. Desplegué este árbol de directorios apretando la combinación de teclas control L sobre el navegador de archivos. Vamos a cargar este archivo PMB base con Workbench hacia la base de datos. Lo que va a pasar es que se va a ejecutar una serie de comandos que van a crear la estructura de tablas y van a cargar los datos. Para eso vamos a la segunda pestaña del Workbench, esta que dice SQL pero con una carpetita, y cliqueamos ahí. Nos va a aparecer un cuadro para cargar el archivo .sql, entonces vamos a usuario, descargas y elegimos el archivo pmb base.sql y lo abrimos. Aquí damos OK. Está cargando, le cuesta un poquito. Y este es el script que nos va a permitir crear la estructura de la base de datos e ingresar los datos a su vez de configuración. Una vez que lo tenemos pronto, hacemos clic sobre el botón del rayo. Elegimos primero en el cuadro de la izquierda la base de datos PMB, tenemos que confirmar que esté seleccionada y ahora sí hacemos clic en el botón del rayo. Y se van a comenzar a ejecutar todos los comandos del script de carga de datos de PMB. Esto va a demorar unos minutos, ya terminó. Aparentemente está todo bien. Podemos confirmar que se haya ejecutado correctamente los scripts mirando cómo está ahora la estructura de la base. Para eso, en el cuadro de la izquierda pintamos la base de datos PMB, damos botón derecho, Refresh All, y ahora en Tables, si elegimos esa opción, esa pestaña, vamos a ver que fueron creadas todas estas bases de datos de PMB. Ahora si nos dirigimos al navegador web y refrescamos, vamos a ver que cambia algo, y es que antiguamente la base de datos aparecía con 0 registros y ahora aparece con 7 registros que son registros de prueba. Ahora sí nos vamos a poder loguear correctamente. Ahí estamos logueados y PMB está funcionando. Si vamos
No sé qué habrá acá dentro de la base, pero bueno, está esto. Hay un problema con la codificación de caracteres en esta carga original, pero eso no le vamos a prestar atención, porque en realidad lo que vamos a hacer con los datos es tomar los datos de una aplicación de PMB que esté en Internet, o sea, nuestra aplicación de prueba de Internet, descargar esos datos de la aplicación y cargarlos aquí, y de manera que vamos a caminar por encima de estos datos que están aquí. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, vamos a hacer esa carga de datos desde la aplicación que está en Internet. Para eso vamos a ir a nuestro PMB en Internet. Vamos a loguearnos como administradores. Vamos a ir a copia de seguridad. Antes vamos a hacer una comprobación para que tenga éxito esa copia. Lo que voy a comprobar es que en el servidor web, en la carpeta donde se hacen los backups, tenga los privilegios adecuados. La carpeta donde se guardan los backups en PMB es, dentro de PMB, la carpeta admin, backup y backups. Esto tendría que modificarle los permisos para que todos los usuarios puedan escribir en esa carpeta. Es algo que deberían hacer cada vez que hagan también una instalación en Internet de PMB. O bien también, en el caso que estén usando un Linux, modificar localmente esos permisos si es que quieren realizar backups. Ahora está correcto, o sea que nos debería permitir hacer el backup. Para eso vamos a iniciar copia de seguridad. Vamos a decirle que todo y vamos a dar iniciar copia de seguridad. La copia de seguridad se hizo con éxito. Ahora vamos a copia de seguridad realizadas. Aquí la tenemos y la vamos a descargar. Es decir, lo que estamos haciendo es, nos estamos trayendo registros que tenemos en nuestra versión de Internet y los vamos a pasar a la versión que está instalada localmente. Vamos a ir ahora a nuestro PMB local, que es este. Bueno, vamos a chequear que la descarga esté bien. La descarga es este archivo Bibli 2015, que tiene la fecha de hoy y tiene la extensión sub. Y ahí está el archivo de descarga, que básicamente es un script de SQL con comandos de ingreso de datos. A pesar de que tiene extensión SAB en vez de extensión SQL, también es un script de SQL, de manera que lo podemos ejecutar desde Workbench. Vamos otra vez a Workbench. Vamos a abrir el script. Vamos a poner all files para que lo vea, porque si no solamente está mostrando archivos de extensión SQL. Vamos a abrir. Aquí nos está pidiendo una codificación de caracteres. Vamos a poner ISO 85,
¿Cómo es la extensión ISO? Creo que se hizo 8509, pero vamos a confirmar. Vamos a abrir. Hiciste con la codificación Latin 1. Ahí está abriendo. Bien, quedó cargado el archivo .sab y ahora vamos a ejecutar el script de carga de datos. Una cosa importante, cuando nos pide la codificación de datos, el archivo .sab o el archivo .sql, lo que debemos ingresar como codificación de datos es ISO Vamos de vuelta con el ISO. ...8509-1. Lo voy a anotar acá. De esa manera no vamos a tener problemas con los tildes. Ya se terminó de ejecutar el script de carga de datos. Ahora vamos a ingresar en el PMB local de nuestra instalación. Escribimos de vuelta localhost PMB y ingresamos. Vamos a catálogo, desplegamos todos los registros y ahora vemos que desapareció el problema de los tildes, y a su vez que cargamos los datos de la aplicación que estaba en internet. Con esto quedaría pronto, digamos, la fase básica de instalación de un PMB a nivel local. Nos queda por ver un tema avanzado, y es cómo establecer los conectores Z3950 para que puedan funcionar correctamente. Para eso hay una guía. Nuestro paquete de instalación tiene, dentro del archivo zip, hay una guía de instalación donde se explican los pasos para instalar el protocolo Z3950.